Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Bueno, vamos a ver la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. A grandes rasgos, el nervio maxilar tiene 6 ramos colaterales y 3 ramos terminales. De los 6 ramos colaterales, el primero es el nervio meningio medio. Este no es recurrente. Este se desprende incluso antes de que pase por el agujero redondo mayor. Atraviesa el agujero redondo mayor y va a llegar a lo que es la fosa pterigopalatina. En la fosa pterigopalatina va a desprender otro ramo que es el cigomático, que va a ir a la órbita a través de la hendidura esfenomaxilar. Y otro ramo, y otros ramos más bien, que van a ser los ramos ganglionares. Y ya llevamos 3 ramos colaterales. Meningio medio, cigomático y ganglionares. Los ganglionares se llaman así por que están unidos íntimamente al ganglio pterigopalatino. Los siguientes ramos son los más sencillos, son los ramos alveolares posteriores. Superiores, los alveolares superiores medios, y por último, los alveolares anteriores superiores. Y estos son importantes para nosotros porque estos ramos son los que van a inervar los dientes maxilares. Los posteriores van a inervar a los molares, los medios generalmente inervan a los premolares y los anteriores inervan de canino a canino. ¿Ok? Ahora, los alveolares medios en muchas ocasiones son inconstantes. Recuerden prender la cámara, si no voy a empezar a sacar gente, ¿eh? Molares. Premolares. Y anteriores, de canino a canino. Y los ramos terminales son sencillos, son 3. Unos ramos descendentes o labiales, unos ramos medios o nasales y unos ramos ascendentes o palpebrales. Esos son los 3 ramos terminales. Descendentes o labiales, medios o nasales y los ascendentes o palpebrales. ¿Ok? Los alveolares medios, esos suelen ser inconstantes. ¿Sí? No tengo el dato de con qué frecuencia se presenta, creo que en la presentación sí viene, pero para fines clínicos y fines prácticos, pues no tiene mucha relevancia saber si el paciente presenta o no los ramos alveolares medios superiores. Porque los premolares, si no se encuentra este ramo, van a ser inervados tanto por los posteriores como por los anteriores. Ok. Y por último, el ganglio pterigopalatino, que también se estudia íntimamente junto con este nervio, va a presentar 6 ramos. ¿Sí? Estos son ramos aferentes, es decir, ramos que van a llegar al ganglio. Y ramos eferentes van a ser los palatinos mayores, palatinos menores, y como su nombre lo dice, van a inervar paladar. ¿Sí? Ahorita ya les explico qué inerva cada uno. Los nasales posteriores, los ramos orbitarios que se van a la órbita, el nervio faringio de Vogt, y me falta, a ver cuántos van.
1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Puede ser que me falta. Ah, y el naso palatino. El naso palatino que va a ir a fosas nasales. ¿Ok? Entonces, otra vez, ramos colaterales del nervio maxilar son 6. Ramo meningio medio, cigomático, alveolares posteros superiores, alveolares superiores medios y alveolares superiores anteriores. Ramos terminales son 3, los labiales, nasales y palpebrales. Y de los ramos ganglionares, que está íntimamente unido al ganglio pterigopalatino, del ganglio pterigopalatino se desprenden 6, palatino mayor, palatino menor, los nasales posteriores, los orbitarios, el naso palatino y el nervio faringio de Bock. ¿Ok? Profe, perdón, me dice Natalia que sí la puede dejar pasar porque está tratando de ingresar y no. Achis, ¿por qué? ¿Por qué no se conecta temprano? A ver, no me sale. Ah, sí. Ay, 9 personas están tratando de unir. Ay, ok, allá está. Muy bien, ahora sí, nervio maxilar. Ay, estas presentaciones las he querido cambiar porque es mucho bla, bla, bla. Mejor para eso, mejor sacamos el libro. Pero pues ya tengo como 3, 4 semestres que nomás no puedo. Ok, el nervio maxilar, al igual que el nervio oftálmico, es exclusivamente sensitivo, algo que ya habíamos mencionado. Se desprende del borde anterolateral del ganglio trigeminal, lateralmente al nervio oftálmico. Trayecto de su origen, el nervio maxilar se dirige anteriormente, atraviesa el agujero redondo y penetra en el trasfondo de la fosa pterigopalatina. Estando en la fosa pterigopalatina, el nervio sigue una dirección oblicua anterior, inferior y lateral. Sale así del trasfondo para entrar en la fosa infratemporal o cigomática y alcanza el extremo posterior del surco infraorbitario. ¿Sí? Si recordarán el surco infraorbitario, ¿dónde está? En el piso de la órbita. El nervio maxilar cambia entonces por segunda vez de dirección y se introduce en el surco infraorbitario, después en el conducto y desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario. ¿Sí? Relaciones en el cráneo, el nervio maxilar pasa por un desdoblamiento de la dura madre a lo largo y lateralmente a la pared inferior del seno cavernoso, aunque está en relación con él, no está dentro de él como el paracraneal 3, 4, 6 y 5, 1. En el trasfondo de la fosa infratemporal o fosa pterigopalatina, el nervio se sitúa en la parte superior de la cavidad, ¿sí? Es decir, en la bóveda de la fosa pterigopalatina, y pasa superiormente a la arteria maxilar y superior y lateralmente al ganglio pterigopalatino. Está conectado este ganglio por medio de ramos ganglionares, también llamado nervio pterigopalatino, ¿sí? Por si en algún libro están estudiando nervio maxilar y lo encuentran así, nervio pterigopalatino o nervio esfenopalatino, se está refiriendo a esto mismo, a los ramos ganglionares. En el surco y conducto infraorbitario, el nervio maxilar adopta el nombre de nervio infraorbitario. Va acompañado por la arteria del mismo nombre, que primero es lateral, después inferior y a continuación medial al nervio. Una lámina de desdoblamiento del periosto que cubre el surco infraorbitario separa el nervio de la órbita. ¿Sí? La pared inferior del surco y del conducto es muy delgado y lo separa del seno maxilar. Ok. Esto es... Bueno, esto no es tan importante porque cuando se opera seno maxilar, por lo general, no nos metemos con el techo como para lesionar este nervio. Ramos colaterales, ya los mencioné. El primero, ramo meningio, también llamado meningio medio. Se desprende del nervio maxilar antes de su salida del cráneo y se distribuye por la dura madre vecina. Nervio cigomático lo pueden encontrar también como orbitario. Así también lo encuentran en Quirós, en la Target me parece también. O en Testí. Desgraciadamente Testí no tiene nuevas ediciones. La última edición creo que es del 87, me parece. Y ya no se ha actualizado. Es una lástima porque es muy buen autor. ¿Sí?
Tan buen autor que en muchos hospitales en especialidades se sigue estudiando. Ya necesito una actualizada. Este ramo nace inmediatamente anterior al agujero redondo, o bien a la altura de este agujero, atraviesa la fisura orbital inferior, o esfenomaxilar, y se divide, esto ya también ya lo había mencionado, ramo lacrimopalpebral, que es el que se va a comunicar con el nervio lagrimal del oftálmico, a nivel de la pared lateral de la órbita, aproximadamente la unión del tercio anterior con los 2 tercios posteriores de dicha pared. De las acomunicantes y formadas se desprenden los ramos lagrimales destinados a la glándula lagrimal. ¿Ok? Si recuerdan que les había mencionado esto. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver en sistema nervioso autónomo. El temporocigomático también ya lo he mencionado cuando les expliqué el espesor del hueso cigomático. El temporocigomático nace a la altura del borde inferior del músculo recto lateral, penetra en el agujero cigomático orbitario y dentro del espesor del cigomático se desprende el ramo cigomático facial para los tegumentos del pómulo. Este es su territorio de inervación, ¿sí? Y el cigomático temporal sigue en el espesor del cigomático y va a llegar acá, ¿sí? A la parte más anterior de la fosa temporal. De ahí su nombre, cigomático temporal. Se comunica a veces con el nervio temporal profundo anterior, ramo del mandibular. Ok. Ramos ganglionares, anastomóticos para el ganglio pterigopalatino, como su nombre lo indica, va a anastomosarse, o más bien va a estar en íntima relación al ganglio pterigopalatino. Y estos también ya los mencioné, los ramos alveolares superiores posteriores, en número de 2 o 3, se desprenden del nervio maxilar un poco antes de su entrada a la órbita. ¿Sí? Pues si recordarán que en la tuberosidad del maxilar vamos a encontrar unos hoyitos por donde van a penetrar estos ramos. Descienden por la tuberosidad, se introducen en los orificios alveolares posteriores y forman, comunicándose superiormente a los molares y premolares, un plexo dentario superior que proporciona filetes nerviosos a las raíces de todos los molares superiores, al maxilar y a la mucosa del seno maxilar. ¿Sí? Ahora, atención con esto. Todos los molares, es decir, tercer molar, segundo molar, a veces todo el primer molar o a veces solamente la mitad del primer molar. ¿Sí? Déjenles explico esto último. Que les hago mucho énfasis en esto y de todos modos, cuando llegan a anestesio me preguntan. A ver. Que no me molesta, ¿no? O sea, pues, yo les resuelvo sus dudas, pero pues es que ya debería haber quedado claro. Ok, tenemos el primer molar. Ya saben, tiene una raíz vestíbulo distal, una raíz vestíbulo mesial, ahí parece un deciduo, bueno, da igual, y una raíz palatina. ¿Sí? El primer molar, la raíz distal, va a estar inervada siempre por los alveolares posteriores. La raíz media puede estar inervada por los alveolares medios. Es decir, el primer molar, podríamos decir que su inervación se divide en dos. La parte distal por los alveolares posteriores y la parte mesial por los alveolares medios. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan porque en anestesiología la doctora Edith les va a decir, tienen que pinchar a este nivel, infiltran anestésico, retiran un poco la aguja sin salirse de la mucosa y la dirigen hacia atrás a este nivel e infiltran otra vez anestésico. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que hacer así? Porque no hay forma de saber si el paciente presenta o no los nervios alveolares medios. Entonces, para fines prácticos, pues primero anestesiamos la raíz mesial y después la raíz distal. ¿Sí? Si todas las raíces están inervadas por el posterior, pues da igual.
Pero les vuelvo a repetir, como no hay forma de saber si presenta o no los alveolares medios, esto se hace por regla general. ¿Ok? Doctor, los que dijo que eran inconstantes eran los medios, ¿verdad? Sí, los medios. Ok. Muy bien. Ahora, los ramos alveolares superiores medios nacen del nervio infraorbitario, ya cuando está en el piso de órbita, bien en el surco infraorbitario o bien en el extremo posterior del conducto infraorbitario, para que se imaginen más o menos a qué nivel están naciendo. De ahí descienden en el espesor de la pared lateral, anterolateral del seno maxilar, hasta la parte media del plexo dentario superior. Este nervio es inconstante, ya que frecuentemente se confunde con el más elevado de los ramos alveolares superiores posteriores, cuyo trayecto comparte hasta la proximidad de su territorio de distribución. Bueno, creo que ya quedó claro por qué es importante conocer este nervio, ¿no? Para los premolares, ahí sí no nos complicamos, ahí anestesiamos a nivel del ápice del premolar y ya, sin importar que esté anestesiado por el posterior o por el anterior, o por los medios, da igual. Ramo alveolar superior anterior, nace del nervio maxilar en el conducto inforbitario, se introduce en el conducto alveolar superior anterior y se distribuye por las raíces correspondientes de incisivos y caninos, así como por la mucosa de la parte anterior del meato nasal inferior. Este ramo se comunica posteriormente con el plexo dentario superior. Ahora, un detalle clínico de este es que al anestesiar este nervio, como tiene una íntima relación con las fosas nasales, es una técnica un poquito incómoda, ¿sí? O sea, duele, ¿sí? Porque aquí esta parte de la nariz es muy sensible. Y explíquenle al paciente, ay, discúlpeme, le va a molestar un poquito, ¿sí? Y bueno, sobre aviso, pues no hay engaño. Y ahí si se queja, ay, pues le dije que le iba a molestar. Pero si no le dicen nada, es más probable que hable mal de ustedes. Ay, no, es que la doctora es muy brusca, me lastimó mucho. Pues no, pues eso ahora sí que es necesario, ¿sí? Explíquenlo antes a su paciente. A los únicos que no les decimos, pues es a los niños, ¿no? Les decimos, vas a sentir un pellizquito y aguántate tantito. Sí, porque si les dicen que va a doler, no, pues menos se va a dejar. Y ramos terminales, el nervio infraorbitario desde su salida del conducto infraorbitario, es decir, ya en el agujero, aquí termina el nervio maxilar. Pero recuerden que cuando pasa por debajo de la órbita, pues ya adopta el nombre de nervio infraorbitario. Se divide en numerosos ramos terminales. Los ascendentes o palpebrales, los descendentes o labiales, que se ramifican en los tegumentos y en la mucosa de la mejilla y labio superior, y los mediales o nasales, que terminan en los tegumentos de la nariz, o sea, más o menos de este territorio, de aquí, del ala. Sí, porque recuerden que el lóbulo es inervado por el nasal externo, que viene del etmoidal anterior, que viene del naso ciliar. ¿Sí? Y esta parte de la pirámide, esta parte es inervado por el infratroclear y esta parte es por el supratroclear. ¿Ok? Comunicaciones, ¿con quién se va a relacionar? Uno o varios ramos del nervio infraorbitario se comunican por una parte inferiormente con los ramos suborbitarios del nervio facial. ¿Sí? Por otra parte, en los párpados con los filetes palpebrales del nervio lagrimal lateralmente y con los nervios, con el nervio frontal medialmente. ¿Sí? Ahora, esto se comunica con los ramos suborbitarios del nervio facial. Les explicaba que el nervio facial es un nervio principalmente motor. Es un nervio mixto, pero su principal territorio de inervación es motor. ¿Por qué va a existir esta comunicación? Para que le dé sensibilidad a esa parte. Exactamente, para que le dé sensibilidad a los músculos que van a ser inervados por el nervio suborbitario. El nervio suborbitario va a inervar los músculos cigomático mayor, cigomático menor, elevador propio, canino y elevador común. ¿Sí? Y pues obviamente se tiene que comunicar con el infraorbitario
porque el facial nada más les manda el estímulo motor, pero la sensibilidad, la propiocepción, se la va a prestar el nervio maxilar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el ganglio pterigopalatino tiene todos estos nombres. De hecho, creo que con la doctora Edith, con ella lo ven con este nombre, esfenopalatino. ¿Sí? También se le puede decir pterigomaxilar o ganglio de Meckel, aunque este ya es un nombre ya más en desuso. ¿Sí? Yo les recomendaría que lo ubiquen con estos dos nombres. Pterigopalatino, que es el nombre actual, y esfenopalatino, que es con el nombre que lo van a ver con la doctora Edith en anestesio, o quien les toque. Bueno, generalmente ella da anestesiología. Ya les está dando, ¿no? En una materia, ¿no? La doctora Edith, ¿no? Propedéutica. Les está dando propedéutica. Ujú. ¿Y qué tal? ¿Les va bien? Pues sí. Bueno, no es buena maestra, ¿o no? Es que luego se le bota la canica. Es curiosilla. Sí, es buena. Bueno, o sea, es exigente, pero pues ¿Qué aprende? es ya cuestión de cada maestro, ¿no? Mm. Sí, bueno, es buena maestra. Y en clínica es mejor. ¿Sí? Ok, ramos aferentes, es decir, ramos que va a recibir este ganglio, filetes del nervio pterigopalatino, es decir, los ramos ganglionares, y este es el importante, este es el chido, el nervio viriano o del conducto pterigoideo. Su formación ya se las he mencionado y pues para que se lo aprendan, la raíz motora lo va a recibir del nervio petroso superficial mayor que viene del facial. Facial yo creo que lo vamos a ver el próximo lunes. ¿Sí? Mañana terminamos con trigémino. Es el par craneal más extenso. La raíz sensitiva lo va a recibir del nervio petroso profundo mayor, ramo del glosofaringio. Y va a recibir una raíz simpática que viene del plexo carotidio o pericarotidio. Ya lo había mencionado, ¿no? Esto ya se los había comentado. Ok. Más adelante, cuando veamos sistema nervioso autónomo, van a ver la importancia de este nerviecito. Ramos eferentes, es decir, ramos que van a salir del ganglio. Aquí hago una pequeña anotación. Algunos autores, como Rivière, estudian el ganglio como una rama colateral del nervio maxilar. Bueno, y así también es, pues también una forma correcta de estudiarlo. Y Rivière lo denomina como nervio pterigopalatino. Es decir, Rivière no separa los ramos ganglionares y el ganglio pterigopalatino, sino que los ramos ganglionares y el ganglio lo estudia como uno solo y lo denomina como nervio pterigopalatino. ¿Sí me explico? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿No se confundieron? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien que diga No, no? a ver, Como sí, que no otra vez, mucho. porque no entendí. A ver, miren. Vamos a hacer un garabato. Tenemos el nervio maxilar. Tenemos los ramos ganglionares. Y tenemos lo que es el ganglio. Y del ganglio pues se van a desprender diferentes ramos, 6 ramos. Nosotros lo estamos estudiando de la siguiente forma. Ramos ganglionares y ganglio pterigopalatino. En Rivière no va a encontrar esta descripción. En Rivière le va a decir todo esto lo estudia como nervio pterigopalatino. ¿Ya quedó claro ahora sí? ¿Y le hago caso a los dos? ¡Claro! Ay, No es tan difícil, o sea, decir, ay, el pinche doctor Illich lo da con ramos ganglionares y ganglio pterigopalatino. Y en Es Rubier que no es van a demasiada información para procesarla a las 7 de la mañana, doctor. Y Rubier lo estudia como uno solo. ¿Sí? O sea, miren, yo sé que es difícil, yo sé que es engorroso,
Pero lo doy así por experiencia. O sea, yo me basé nada más en un solo libro. O sea, yo daba puro testí. Testí es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí? Yo nada más le rezaba a testí. Pero después empecé a tener problemas, empecé a tener confusiones con la doctora Arlina, que me apoyaba en laboratorio y a veces me decía, oye, es que, ¿por qué lo das así? ¿Por qué lo mencionas así? Le digo, pues porque así viene en testí. Y ella me dice, no, es que yo lo estudio de Moore y lo dice diferente. ¿Sí? O luego llegaban alumnos, oiga, doctor, es que no le entiendo, es que usted en clase dijo esto, pero aquí en el libro en el que me estoy basando dice esto. Yo, ay, qué la chingada. Entonces, tuve que estudiar los demás libros. Entonces, por eso les hago estas anotaciones, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque en teoría yo nada más debería de dárselos de una sola forma. Se los tendría que dar como la literatura anglosajona, porque esa es la instrucción que tengo del departamento, ¿sí? Para homogeneizar. Es decir, todos vamos a estudiar anatomía de esta forma, nos vamos a basar en estos autores. Eso me parece correcto, pero desgraciadamente hay maestros que se van a topar más adelante que no conocen esto, que ellos conocen la literatura clásica francesa, ¿sí? Entonces, por eso les doy las dos, ¿sí? En sus apuntes, háganlo como un glosario, ¿sí? De hecho, yo también cuando estudié anatomía, también me chocaba esto. Y de hecho, en mis apuntes sí ponía, a ver, el doctor Manuel lo dice de esta forma, ¿qué otro maestro me dio? El doctor Morales lo da de esta forma, el doctor, así. Por eso luego a veces, si de por sí la anatomía es complicada, pues todavía se hace más complicada. ¿Sí? Pues ustedes pueden. Si yo pude, pues ustedes también. ¿Sí? Y con mayor razón, digo, pues ustedes están fresquecitas ahí con sus neuronas nuevecitas, ¿no? Pues uno ya va, pues, ya va perdiendo función, ahí ya va envejeciendo el cerebrito. Ustedes lo tienen nuevecito. ¿Sí? Además son un buen grupo, pues ayer no reprobó nadie. Dije, bueno, cumplieron con lo normal, ¿no? O sea, es raro quien me reprueba el segundo parcial. Sí, ya si me reprueban el segundo parcial, no, sí se ponen serios problemas. Porque el tercero y sobre todo el final, no, ahí sí se pone intensa la cosa. Ok, entonces no hay duda con esto. ¿No? Ok. Nos vayamos ahora con los ramos del ganglio pterigopalatino, también llamado esfenopalatino, que es el nombre que domina la doctora Edith. Así lo van a ver con ella. Pues váyanselo teniendo presente. ¿Sí? Y de hecho ella, cuando lleguen a anestesio, porque ven un repaso de trigémino, les va a hacer la aclaración. Su maestro de topográfica se los dio de las dos nomenclaturas, conmigo nada más van a ver la clásica. Así. El nervio pterigopalatino se desprende del nervio maxilar en el trasfondo de la fosa, que recibe su nombre, se dirige en sentido inmediatamente inferior y un poco medial, pasa lateral o anteriormente al ganglio pterigopalatino. Ay, qué engorroso. No se preocupen, no se tienen que aprender esto. Lo único que les pido es que se aprendan las ramas, ¿sí? Y que inerva cada cosa. No se tienen que aprender el trayecto. Eso ya se lo dejamos para cirujanos y gente que se va a meter en el trayecto. Ahí sí es importante. Ustedes, la gran mayoría de ustedes, ¿sí? Si no van a estudiar cirugía maxilofacial, pues no tiene caso. Con que se sepan las ramas es más que suficiente. El nervio se divide inferiormente a este ganglio en numerosos ramos terminales. Los ramos orbitarios, como su nombre nos está diciendo, pues se va a ir a la órbita y va a inervar el periósteo de la cavidad orbitaria. Son muy delgaditos. De estos ramos nada más los he visto representados en Complete Anatomy. Es el único lugar donde los he visto representados. Ni en Rouvier, ni en Testi, ni en Latayette, ni en Moore, ni en Gray vienen representados.
Estos nada más los he visto en Complete Anatomy. Y desgraciadamente creo que no tomé una captura, pero sí grabé la clase. Chequen la clase con Complete Anatomy. ¿Sí? Ahí creo que no se las he subido, pero en los próximos días las subo a aula virtual. Segundo nervio, los nervios nasales posteriores, en número de 3 a 4, son delgados y penetran en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino, que yo creo que recordarán dónde está, en la pared interna de la fosa pterigopalatina, ¿verdad? Ramificándose en la mucosa de los cornetes nasales superior y medio. Nervio nasopalatino, también llamado esfenopalatino, ¿sí? Pero yo les recomiendo que se lo aprendan como nasopalatino porque es el que va a salir por acá, por el conducto nasopalatino o fosa incisiva. ¿Ok? Se introduce en las cavidades nasales por el agujero esfenopalatino y alcanza junto con la arteria esfeno-nasopalatina, bajo la mucosa del paladar duro, el tabique nasal. Desciende oblicuamente y es el que le va a labrar un surco al vómer. Recorre este tabique de superior a inferior y de posterior a anterior. ¿Sí? Le proporciona numerosos filetes y penetra al tabique nasal y penetra en el conducto incisivo, atravesándolo para terminar en la mucosa de la parte anterior del paladar duro, es decir, la premaxilar. Y como es parte de la boca, pues deben conocer muy bien este nervio. Y en algunos casos también lo tienen que bloquear. Si van a hacer una endodoncia de un incisivo, si van a hacer una cirugía en esta zona o en paladar, pues tienen que anestesiar el nasopalatino. Nervio faringio, este sí no tienen, no lo vamos a ver, no vamos a trabajar con él. Este a lo mejor el otorrino, no sé. Actualmente llamado simplemente nervio faringio. Anteriormente era llamado nervio faringio de Bock. Y más viejito todavía se le llamaba nervio pterigopalatino. Porque les recomiendo que no se lo aprendan así porque se puede confundir con el ganglio pterigopalatino, que Rivière le llama nervio pterigopalatino. Creo que con la doctora Edith lo van a ver como faringio de Bock. Es simplemente agregarle el epónimo. Se dirige posteriormente por el conducto palatovaginal o pterigopalatino. Tiene sentido, ¿no? Que se llame igual. Y termina en la mucosa de la nasofaringe. Nervio palatino mayor, también llamado, y así lo van a ver con la doctora Edith, palatino anterior. Desciende por el conducto palatino mayor y da en su camino un ramo para el cornete inferior y se ramifica en la mucosa del paladar duro. Y palatinos menores, hablamos en plural porque generalmente son más de uno. Esto es de Testi, Testi lo llama palatino medio y posterior. Pero los autores que siguieron después a Testi dijeron, bueno, es que sí, son dos nervios, pero van a donde mismo. No tiene caso diferenciarlos. ¿Sí? Por eso actualmente solamente se les conoce como palatinos menores o accesorios. Esto ya está en desuso, aunque con la doctora Edith se los va a dar así. Palatino medio y posterior. Pero ustedes ya saben que se refiere a estos dos. ¿Sí? Descienden por detrás del precedente por los conductos palatinos menores, se distribuyen por la mucosa del velo del paladar. El nervio palatino menor posterior proporciona también finos ramos que terminan en los músculos elevador del velo del paladar, palato gloso y de la úvula, así como el fascículo palatino del músculo palatofaringio. Ahora bien, el nervio maxilar es exclusivamente sensitivo y la patología enseña que estos músculos están inervados por el nervio vago o por el nervio accesorio. Bueno, ya lo vamos a ver esto más adelante. Ahora, antes de ver los dibujitos, déjenles explico la inervación del paladar. Miren, les voy a dibujar el paladar como se ve en una radiografía. Este sería el piso de fosas nasales, esta sería la cresta incisiva. Este sería el borde anterior del maxilar. Aquí estaría el incisivo.
Pongan atención con esto, ¿eh? Incluso, bueno, ya después vuelven a ver la clase y hagan este dibujito, ¿sí? Este es el paladar duro. Esto es paladar, esto es piso de fosas nasales, cresta incisiva, espina nasal anterior. Ya se ubicaron, ¿sí? Así es como se ve en una radiografía el maxilar, en una radiografía lateral, ¿sí? También en una radiografía lateral, esta es la espina nasal posterior. Aquí se ve el paladar blando y se ve como si fuera una gota. Aquí. Ahora, el palatino mayor viene y se va hacia adelante y va a inervar 2/3 partes del paladar duro. La premaxila va a ser inervada por el naso palatino. Esta parte por el palatino mayor. El paladar blando, que igual también desciende y se va a ir hacia atrás. Atención con esto, dividimos el paladar blando en dos, una superficie inferior, una superficie superior. La superficie inferior es el territorio del paladar de los palatinos menores. ¿Me explico? Edith dice, bueno, medio y posterior. Bueno, sí, da igual, los palatinos menores van a inervar esta parte del paladar. Esta parte va a ser inervada por el glosofaringio. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien quedó con duda? Doctor, ¿lo puede volver a repetir? Sí, claro. Este es el paladar duro y este es el paladar blando. El paladar duro va a estar inervado, la parte más anterior, de canino a canino, es decir, la premaxila, va a ser inervado por el naso palatino. ¿Sí? Del canino para atrás, hasta el tercer molar, que estaría por aquí a este nivel, va a ser inervado por el palatino mayor. O si estuvieran en clase con la doctora Edith dice, por el palatino anterior, porque desciende y se va hacia adelante. ¿Sí? Los palatinos menores, accesorios o palatino medio y posterior descienden de la fosa palatina y se van hacia atrás, en el velo del paladar, en el paladar blando. Y lo van a inervar, pero solamente su cara inferior. O sea, esta cara va a dar hacia el paladar. Es la cara que ustedes pueden ver. Si abren mucho la boca, van a alcanzar a ver la campanilla. Esa parte que ustedes están viendo es la parte inervada por los palatinos menores. O si estuvieran con la doctora Edith, es palatino medio y palatino posterior. ¿Qué es lo mismo? Palatinos menores, medio y posterior, es lo mismo. Van a donde mismo. ¿Sí? Esta parte que no podemos ver del paladar blando, la que se relaciona directamente con la faringe, va a ser inervado por el glosofaringio. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Muy bien. Ok, esto ya quedó. Ahora sí, los dibujos. Sí, nervio maxilar. Nervio meningio no se ve, pero se desprende antes incluso de meterse por el agujero redondo. Y se desprende. Este es el nervio cigomático. Y recuerden, el nervio cigomático se divide en dos. Temporocigomático, aquí ya se va a la pared interna de la órbita para meterse en el espesor del cigomático. Este es el lágrimo palpebral. Es el que se va a comunicar con el nervio lagrimal. ¿Sí? Ahorita
No se confundan, no se confundan con la función. Ya les voy a explicar la función. Ahorita váyanse aprendiendo las ramas. ¿Sí? Estos son los ramos ganglionares, estos chiquitos. Este es el nervio viriano o nervio del conducto pterigoideo, como viene señalado aquí. Este es el ganglio pterigopalatino. Estos son los alveolares posteriores. Los ramos medios estarían un poquito por acá. Los ramos anteriores otro poquito por acá, no están representados. Estos son los ramos terminales, que se dividen en descendentes o labiales, medios o nasales y ascendentes o palpebrales. ¿Ok? Otra imagen. Esta imagen me gusta mucho, es creo que la más completa. Esta la encuentran en Netter. Aquí, miren, aquí sí se ve el nervio meningio medio, este chiquito de aquí. Nervio maxilar, cigomático, temporocigomático. Aquí Netter, para facilitarles las cosas, Netter lo representa ya dividido. Cigomático temporal y cigomático facial. Pueden encontrarlo también así, ¿sí? Pero ustedes ya saben que esta división puede ocurrir en el espesor del hueso cigomático. ¿Sí? Y este es el lácrimo palpebral. Anastomosándose con el nervio lagrimal. Alveolares posteriores, alveolares medios y alveolares anteriores. Vean el primer molar. Aquí lo representa, como se los expliqué, los posteriores inervando la raíz distal y los medios inervando la raíz mesial. ¿Sí? Ganglio. Bueno, ahí se ven algunas de sus ramas, palatino mayor, palatino menor. Este es el viriano y aquí sería el nasopalatino, los nasales, esos que se alcanzan a ver ahí. Aquí se ven más ramas del ganglio. Palatino mayor, vean, hacia adelante. Este es el nasopalatino, está seccionado. Aquí se ve el nasopalatino. ¿Sí? Es el que sale por aquí. Los palatinos menores, estos son los nasales laterales posteriores. Los orbitarios les había comentado que no vienen representados. El faringio tampoco viene representado, pero ustedes ya se imaginan, ¿no? ¿Cuál es dónde está? ¿Sí? En la unión de la pared interna con la pared posterior, en ese ángulo encontramos el conducto faringio, pues por ahí va a pasar el nervio faringio de boca. Y ya. Eso es todo del nervio maxilar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿Queja? No, queja no. Sí, porque no, ya ven, nos pueden correr. Si supieran, ¿no? Del que corrieron, digo, chin, por hacer un comentario de mal gusto y retrógrada. ¿Ya lo corrieron? Está suspendido, pero lo más probable es de que sí lo vayan a correr. ¿Quién sabe? Ay, que lo corran. No, se me hace excesivo. Bueno, es que sí se pasó de menso. O sea, sí se pasó con su comentario. Fue un comentario de muy mal gusto y retrógrada. Y es que una de las alumnas intentó como corregirlo y él dijo, no, a mí me vale, es lo que yo digo. Entonces, pues eso fue. Sí, se vio muy empoderado. Nada, pues esa es su opinión. Mi opinión es esta. Pues sí, o sea, tenía razón la alumna. Pues mejor controlar las emociones, ¿no? Sí, pues oye, ¿cómo vas a apuñalar a tu pareja por algo tan trivial? Dijo, ay, amorcito, se quemó la cena. No importa, vamos a comer. ¿Sí? Salgamos. Ahí se nota que no se sabe hacer ni una quesadilla el pobre. ¿Cómo?
Que ahí se notó que no se sabe hacer ni una quesadilla el pobre. Ah, Una sí. maruchan, Quesadillas, un huevito, si hace hacer carne, pues ya mínimo. una pizza, algo. No me muero de hambre. Pues bueno, pues así es. Pues, pues eso no fue lo peor, que lo hayan corrido. Creo que lo peor fue el linchamiento mediático. O sea, porque sí, mucha gente se le fue encima en sus redes, tuvo que cerrar todas sus redes sociales. Es más, tuvo que quitar su anuncio, se anunciaba por Google y lo tuvo que cerrar. Sí, se puso fea la cosa. Pero bueno, Yo estuve viendo y salían periódicos hasta de Mérida, sí, periódicos digitales, pero sí. fue noticia nacional. Sí, desgraciadamente. Sí, pero pues bueno, se equivocó, metió las 4. Ya, ni modo, pues así son estos tiempos, uno tiene que andar con cuidado. Bueno, entonces, ¿ninguna duda? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces, pues no, nos vemos el día de mañana. Mañana vemos ya el nervio mandibular. Vayan repasando las ramitas, yo sé que es pesado, yo sé que es difícil, pero no lo dejen todo para un día antes del examen, váyanlo, o un día antes del mini, váyanlo repasando diario. ¿Sí? Vuelvan a ver la clase y si alguna duda les quedó, pues me pueden preguntar por WhatsApp, no hay problema. ¿Sale? Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito martes, ¿sí? Y échenle ganas. ¿Sale? Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós.